Muy pero muy buenos días para todos mis oyentes Radio Team. Hoy con el grupo de trabajo vamos a hablar de la historia de la práctica, la lectura del occidente, del libro de Guglielmo Coballo y Roger Charrier, basado en las palabras de Armando Petrucci. Escribió en 1990, Leer por leer, un porvenir para la lectura. Leer es una actividad cultural o de placer para las personas alfabetizadas. Este escrito plantea el porvenir para la lectura, el tiempo y posibles sucesos. Esta actividad cultural va a seguir existiendo de una u otra forma. Está garantizada por la producción de textos que hace que haya lectura, pero esta cultura tal vez sí peligra en lugares donde no está afianzada. También las brechas de alfabetizados y la de analfabetos se amplían por las causas políticas e ideológicas y no tan solo por razones económicas, aunque está claro que en los países más adinerados son los que tienen más producción, gestión y distribución de esta. Esto lo demuestra la UNESCO en 1980. Control y límite. La producción de los libros en los años 80 crece vertiginosamente en todo el mundo, en los países de Estados Unidos y la Unión Soviética. Se aplicó el préstamo de los libros en las bibliotecas, se realizaron campañas para potenciar y difundir la alfabetización social, la capacidad de leer, no la capacidad de escribir desde la pedagogía. La lectura era considerada como el mayor medio de la difusión de valores, ideologías, culturas y políticas antes de la llegada del televisor. Foucault, en el discurso, abre la posibilidad de ser un mecanismo de poder de exclusión en la producción, ya que se encuentran controlados, restringidos, adoctrinados, seleccionados, siendo sometidos a esta organización. En los años 30 y 40, en los Estados Unidos, se consolidó la ideología del progresismo democrático, donde los libros eran fundamentalmente para la democracia y el control social, que se limitaban a un canon homogéneo fundado hacia la autoridad y la tradición de Estados Unidos. Canon y clasificación. Bueno, ahora miramos que en 1876 se creó un sistema de clasificación y colocación decimal, Dewey, por tratar de organizar los libros en bibliotecas consideradas como un mecanismo coercitivo de la cultura de la difusión del libro. Crisis de la lectura y crisis de la producción. La posible crisis que se puede dar por el fenómeno de analfabetismo y descenso del nivel de preparación académica de los estudiantes y de la lectura de la calidad de opinión que tratan de combatir con programas y asociaciones de esfuerzo y de difusión social. Crisis de producción a causa del fenómeno de desculturización, malos manejos de editoriales, el no criterio de sección del lector, la práctica de influencia del canon tradicional y el rechazo que sufre, menos en Japón, nivel cultural muy elevado, y porque considera un deber estar informado y formado por la cultura escrita. Gradualmente las coyunturas desplazan antiguas formas de relación ante lo escrito hacia otras nuevas. Vemos nuevos logros de la alfabetización, la aparición de nuevos procedimientos de fijación de los textos, la creación de las lenguas nacionales, el surgimiento de los empresarios editores, las nuevas formas de fiscalización y de control político. Son algunos de los factores que impiden que la apropiación cultural de lo escrito por parte del lector
cristianismo conversó a la nueva religión y adoptaría casi inmediatamente el códice para fijar en este la Sagrada Escritura. Se conservaría la forma antigua de oralización de los textos en el marco de una serie de transformaciones sociales y políticas de la decadencia del Imperio Romano, y que además iban acompañadas de una disminución de numerosos alfabetizados. Pero una cosa importante ocurriría, y es que la noción misma del libro que tenemos apareció. Canon y la liturgia de la religión cristiana era realizar una lectura en forma silenciosa e individual, con el fin de no molestar a nadie, pero también era un periodo de aprendizaje y experimentación en los amanuenses exclaustrados en el tratamiento de los textos. Pues muchos de los dispositivos que hoy en día nos resultan familiares, que guían las lecturas y localizan de la información de los textos, como los índices, los glosarios, el uso de la palabra, de la mayúscula, la separación de los signos de puntuación, entre otras, toman forma en ese larguísimo periodo histórico de Europa. Las lecturas esencialmente limitadas a una minoría de letras cuyas interpretaciones debían ser guiadas por la fe verdadera y regida por las reglas propias, que rumiaban los textos y se apoyaban en la memorización. De ahí la importancia de diseñar una forma eficaz en el manejo de los libros, como por ejemplo la introducción de la escritura, descontinuación, lo cual redujo la dependencia de la memoria auditiva. Además aparece cómo encontrar rápidamente los fragmentos de textos, así como las ruedas giratorias que permitían leer varios libros a la vez. Finalizando la historia de la práctica de la lectura de Occidente de Ceballos-Chantier, reconocemos que han sido trabajos particulares. No obstante, como empresa de conjunto se ha transformado en la bibliografía más visitada y reconocida sobre el tema que nos ocupa, el cual es la historia moderna. Realizando un recorrido por la lectura como práctica social en la cual se realizan los cambios esenciales que han incidido a las modalidades de lectura y la expansión de la misma a vastos sectores sociales. También podemos ver que las prácticas de la lectura es desde sus comienzos una práctica social en la cual los sujetos recrean a partir de la interacción de los textos escritos. Los historiadores que han contribuido a esta obra han reconstruido en sus diferencias y singularidades las diversas maneras de leer, que desde la antigüedad clásica han caracterizado a las sociedades occidentales a través de un recorrido por los diversos modos en que se realiza el encuentro entre el texto y los lectores. Se trata de la historia de los modos de utilización, de comprensión y de apropiación de los textos. Mis queridos oyentes, muchísimas gracias por oírnos, por estar con nosotros. Nos volveremos a ver en la próxima emisión, que va a estar supremamente chévere. Dios los bendiga, los queremos mucho. Feliz día para todos.